social, ¿no? Ponen que no hay apoyo del Estado. Y realmente es bastante enriquecedor las respuestas que ustedes brindan como profesionales en formación para nosotros que estamos ya en el campo, porque la idea es que en el tiempo nosotros motivemos mediante nuestro trabajo, mediante nuestra vida cotidiana a ustedes a que se desenvuelvan en este campo en el futuro. No directamente como oncólogos pediatras, pero quizás como patólogos, cirujanos, rehabilitadores, psiquiatras, gestores o desde donde a ustedes les toque desenvolverse, siempre tengan cierta conciencia social y se involucren con problemas como este, ¿no? Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta y por favor también les pido que participen. Es la última, ya de ahí no voy a robar más de su tiempo. Entonces la siguiente pregunta es si para ustedes el cáncer infantil tiene cura, ¿no? Pueden poner sí, no, pueden poner un porcentaje, pueden poner lo que ustedes desean, una palabra también. No necesariamente tiene que ser una respuesta muy puntual, ¿no? Obviamente todo esto es anónimo y es con fines de más o menos ir viendo qué es lo que piensa el grupo, ¿no? Tomando en cuenta que nuestros pensamientos son libres también, que nadie nos va a juzgar, así que es una pregunta bastante abierta, ¿no? Y nuevamente, las palabras que ven de mayor tamaño son las que tienen mayor tendencia, ¿no? Y pueden ver ahí que hay un grupo que sí les parece y para otros que no, que son lo que más se repite. Hay otros que ponen, por ejemplo, un concepto más elaborado, ¿no? Si tiene diagnóstico a tiempo, ¿no? Ponen otros, en su mayoría sí, otros hablan de remisión de enfermedad, otros hablan de que el tratamiento es sacrificado, o sea que hay un proceso complejo, que hay un poco de dolor, pues, hablan de trasplantes, hablan de costos, ¿no? El tratamiento oncológico es costoso, eso es cierto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más. Se controla, o sea, ya hay como que no se puede lograr curar la enfermedad, pero sí controlarla, o sea, darle un poco de tiempo, calidad de vida. Hablan de tristeza, ¿no? También asocian el tratamiento oncológico a una etapa penosa, ¿no? Para la persona y para la familia. Y bueno, más o menos esa es los conceptos, la idea que tenemos en este grupo, ¿no? Entonces voy a cerrar esta pantalla. Gracias por su participación y ahora vamos a empezar la presentación. Bueno, me pidieron que... Un segundito, voy a dejar de compartir un segundo, porque creo que abrí la presentación inadecuada, pero ahora lo resolvemos. Un segundo. Bien, voy a volver a compartir la pantalla. Me voy a disculpar porque estoy un poco peleado con la tecnología hoy día. Bien, me pidieron que hable un poco de cáncer infantil en esta época de pandemia y es un tema novedoso y hasta cierto punto un poco complejo donde no hay mucha información, ya que como ustedes saben, la pandemia ya va a cumplir un año a nivel mundial, poquito más de un año, y realmente sí ha afectado mucho a pacientes con enfermedades crónicas como los pacientes oncológicos, ¿no? Entonces voy a tratar de darles una visión bastante general de lo que es el cáncer infantil en nuestra realidad y cómo estamos ahora en época de pandemia, ¿no? También saben que ahora estamos en plena segunda ola y muchos hospitales están dedicando sus esfuerzos al manejo de los pacientes complicados o severos con coronavirus, ¿no?
Bueno, mi nombre es Arturo Zapata. Disculpen que no active mi cámara. La idea es que tengamos una comunicación fluida y a veces con el video hay un poco de delay. Eh, soy, como mencionaron, tengo formación como pediatra en el Instituto del Niño de Breña y como oncólogo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Tengo también algunas experiencias en rotaciones internacionales de algunos meses en Estados Unidos, en unidades de trasplantes y unidades de leucemias de alto riesgo. Mis áreas de interés básicamente son esas, son los problemas oncológicos, hematológicos, pediátricos, como las leucemias, los linfomas. También me interesan mucho los tumores de la parte orbitaria de los niños, como el retinoblastoma y tumores de los huesos dentro de ellos el osteosarcoma, y algunos linfomas también, como el linfoma Hodgkin. Básicamente esas son mis áreas de interés, pero en el Perú todavía la oncología pediátrica no permite tanta especialización, en el sentido que al ser tan poquitos especialistas, realmente nosotros vemos de todo, ¿no? En el futuro, justo, es lo que estamos buscando, mayor cantidad de médicos, de profesionales de la salud, se orienten a este campo que realmente es casi virgen y permitan que se pueda desarrollar esta especialidad, ¿no? Como ustedes saben, la oncología no está exenta de cambios dinámicos, de tecnología, realmente es una especialidad muy bonita y que reta bastante al profesional, ya que el conocimiento va cambiando día a día, ¿no? Ustedes saben que cada mes, cada semana, cada año salen tratamientos, estudios novedosos sobre terapias en cáncer en general, tanto en adultos como en niños, así que nos obliga a nosotros a estar hasta cierto punto bastante actualizados, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el motivo de la charla? Imagino que los organizadores, ¿no? Ustedes, ¿no? Como interesados, en algún momento han leído algo de cáncer infantil y por ahí en las noticias se han enterado que este mes de febrero, el día de ayer, 15, un día después del Día del Amor, se celebra el Día Internacional o se celebró el Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Entonces, para nosotros es un día sumamente importante porque es un día que nos permite mostrar al mundo la situación de estos pequeños y pequeñas guerreras, ¿no? Tanto ellos y sus familias. Así como hay otros problemas oncológicos que tienen un color distintivo, el color distintivo de los niños es el dorado, no el amarillo, el dorado. Entonces el dorado o el color oro simboliza cuán valioso es un niño para una sociedad, ¿no? Y también la fortaleza, la valentía de estos pequeños durante el tratamiento, ¿no? Para mencionar algo adicional, este día se logró reconocer por la iniciativa de los padres, de un grupo de padres que tuvieron estos niños con estas condiciones en Europa, ¿no? O sea, no fue una iniciativa médica, fue una iniciativa de los padres con intención de mostrar al mundo que se trataba de una enfermedad que sí ocurría en niños, porque hasta ese entonces muchas de las personas, incluso profesionales, eh, lo tenían como un tema tabú, que el cáncer, por ejemplo, no ocurría en niños. O el otro punto en discrepancia era si tenía cura o no, ¿no? Si valía la pena investigar en estos pacientes, ¿no? Y durante la exposición vamos a ver que hay cositas que nosotros hoy en día, en el 2021, seguimos pensando y creyendo en cosas que sucedieron hace muchos años, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el cáncer? Ustedes también deben saber. No es una enfermedad, o sea, no es algo único, realmente son cánceres, son un conjunto de enfermedades, ¿no? Que pueden ocurrir realmente en cualquier parte de nuestro organismo, en cualquier parte de nuestro cuerpo, en cualquier órgano, ¿ya? Básicamente, una definición muy general es hablar sobre el crecimiento desordenado, no controlado, de algún grupo celular de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que no tiene esa muerte celular programada llamada apoptosis, sino que por algún mecanismo esta célula pierde esa propiedad y entra en un ciclo desordenado y descontrolado de duplicación, de replicación, y al final sin ninguna función, y esto hace que se formen los tumores y vayan esparciéndose a otros lugares, lo que conocemos como metástasis, ¿no? La causa va a depender de qué tipo de neoplasia hablemos, pero en líneas generales los problemas oncológicos son multicausales, no tienen una causa única identificada en su mayoría.
Y sí podríamos hacer una diferencia grande entre el cáncer en adultos y el cáncer en niños, ¿no? El cáncer en adultos es más por una suma de eventos que han ocurrido durante la vida, mientras que el cáncer en niños, por lo general, va a tener cierto componente genético, que no es la única causa, más un componente de exposición, ¿no? Si hablamos de biología, son biológicamente diferentes, y si hablamos de supervivencia, o sea, de posibilidad de curación, a 5, a 10, a 20 años, el cáncer pediátrico se lleva de encuentro el cáncer de adultos. Cuando uno revisa las series pediátricas, hablando del tumor que hablemos, las posibilidades de curación de un niño con cáncer, si es diagnosticado a tiempo, es bastante alta, a diferencia de lo que puede ocurrir en poblaciones adultas, ¿no? Bueno, eh, generalmente puede tener un comportamiento crónico. El cáncer en general sí puede entrar en la lista de enfermedades crónicas, pero hay cierto grupo de enfermedades en niños, problemas oncológicos como las leucemias, que son cuadros agudos, ¿no? Así que esta regla no se cumple en todos los problemas oncológicos. No discrimina, y esta frase va en relación a cualquiera, cualquier niño puede enfermar de cáncer. No tiene que ver mucho con la religión, ni con el género, ¿no? Ni con el sexo, si es hombre o mujer, ni con la condición social, no tiene mucho que ver con eso. Y eso es de manera general, porque obviamente hay poblaciones, ya por un tema de genética, de predisposición, o por epidemiología, por exposición a ciertas infecciones virales en las primeras etapas de la vida, que sí podrían estar más predispuestas a desarrollar cierto tipo particular de problema oncológico, ¿no? Eh, la siguiente parte es que si es que el diagnóstico es tardío, tiene pocas opciones de curación, y eso va en relación muchas veces a lo que vemos nosotros como consecuencia de nuestra realidad como sistema de salud, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de nosotros pensamos que el cáncer infantil no tiene cura, o simplemente nosotros paliamos los síntomas, no solamente acompañamos en el dolor, y no es tan así. Cuando hablamos de cáncer infantil, a diferencia del cáncer de adultos, el cáncer infantil por lo general no tiene un sistema de prevención. Y esto a veces no le cuadra mucho a los profesionales de la salud. Cuando hablamos de prevención, sea primaria, secundaria, hablamos de ciertas intervenciones que nosotros vamos a hacer en una población con la intención de que la enfermedad no aparezca. Entonces, nosotros eso no lo podemos hacer en niños. En niños hablamos de detección temprana. Eso quiere decir que detectar en etapas muy, muy tempranas el cáncer infantil. Eh, Algunas medidas de prevención que pueden existir en cáncer pediátrico que escapan de la regla pueden ser, por ejemplo, la vacuna contra el papiloma que se pone a los 9 a 10 años, que es la que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino en la adultez. Pero es una medida preventiva que se toma en la adolescencia para evitar un cáncer de adulto. O la vacuna de hepatitis B, que es para disminuir el riesgo de hepatocarcinoma, ¿no? O de hepatitis en el futuro, que también se podría considerar como una medida preventiva. Pero fuera de esas, me parece que no hay otra medida preventiva que nosotros podamos tomar para evitar que un niño desarrolle cáncer. Lo que sí podemos hacer es monitoreo, vigilancia y seguimiento y detección temprana, ¿no? Por eso es importante que nosotros, como profesionales de salud, tengamos en cuenta siempre que un niño puede enfermar de cáncer, que alguna de las enfermedades que nosotros vemos en un paciente hospitalizado o en ambulatorio podría ser un problema oncológico. Quizás no sea la primera opción del diagnóstico diferencial, pero sí nuestra mente debería ya estar considerándolo al menos como una posibilidad, ¿ya? Y obviamente, si no hay un tratamiento adecuado, si no hay una detección temprana, o simplemente si no damos tratamiento, el cáncer es mortal en cualquiera de los escenarios, ¿no? Por ejemplo, hay algunas poblaciones que nosotros estamos acostumbrados a ver durante nuestra etapa de formación y nuestra etapa médica, sea la especialidad que nosotros nos dediquemos, pero siempre va a haber alguien que nos consulte por un paciente con síndrome Down, ¿no? Que es la trisomía 21. Si bien es cierto, el paciente con síndrome Down tiene un montón de complicaciones posibles, ¿no? Tiene un problema cognitivo, tiene un problema de hormonal, ¿no? A nivel de tiroides, cardiovascular, alguna malformación cardíaca, tiene problemas ortopédicos, también de la hiperlaxitud cardiovascular, tiene problemas respiratorios, visuales, digestivos, pero también tienen problemas hematológicos, y justo esta diapositiva va orientado a eso, ¿no? Como pueden ver ahí, en líneas generales, un paciente con síndrome Down tiene hasta 20 a 30 veces el riesgo de desarrollar un evento de leucemia linfoblástica aguda.
Y hay una leucemia muy particular que está relacionada al síndrome de Down, que es la leucemia mieloide. Y como pueden ver ahí, la leucemia mieloide aguda, eh, el paciente con síndrome de Down tiene hasta 150, 200 veces mayor riesgo de desarrollarla, ¿no? Todo esto es relacionado a, a una mutación a nivel del gen GAT1, que es el encargado de la mieloproliferación hematológica. Entonces, los pacientes con Down, el 30% de ellos tienen mutación de este gen, ¿no? Y es uno de los que explicaría por qué el paciente con síndrome de Down tiene mayor riesgo de desarrollar leucemia. Es por eso que estos niños tienen que tener un seguimiento muy, muy individualizado, ¿no? ¿Es importante conocer sobre cáncer infantil? La respuesta es que claro que sí. En países del primer mundo, el cáncer infantil es una de las causas más importantes de mortalidad. Si bien en ciertos países como el nuestro todavía tenemos problemas de salud en niños como desnutrición, anemia, neumonía, diarreas, pero países del primer mundo ya lo tienen encabezando una de las primeras causas de morbo y mortalidad. Por eso es importante conocer de esta condición. No solamente afecta al niño, sino también afecta a la familia. No se olviden que a diferencia de los adultos, si hay diagnóstico de cáncer en un niño, obviamente el niño tiene que tener un soporte familiar. Entonces, no solamente afecta al individuo, sino a la familia y a su entorno. No olvidemos que en nuestro sistema de salud, hablando de cáncer infantil, es centralizado. Eso quiere decir que la mayoría de los niños que se diagnostican de cáncer en provincia tienen que venir a Lima. Entonces, al venir a Lima tienen que venir acompañados. Vienen acompañados por mamá o por papá. Y en provincia se queda o mamá o papá cuidando al resto de la familia. Entonces hay una fragmentación, hay una ruptura familiar temporal. Y eso afecta no solamente al paciente, sino también a la familia. Y el niño lo que necesita durante esos meses o esos años de tratamiento es ese soporte, el soporte del entorno, para garantizar la continuidad del tratamiento, ¿no? Tampoco no olvidemos que, como les mencioné y les voy a mostrar, que hoy en día, en líneas generales, si hablamos de todos los problemas oncológicos pediátricos, si hacemos una curva de sobrevida, se estima que podrían tener una sobrevida por encima del 80%. Es decir, que si tenemos un sistema que permite y facilita el diagnóstico temprano oncológico en niños, podríamos elevar mucho nuestras posibilidades de curación. Y lo que están haciendo otros países hoy en día, como ya mejoraron bastante su supervivencia, lo que hoy en día están buscando es clasificar mejor a los pacientes. Eso quiere decir que tienen que hacer diagnósticos más precisos, detectarlos en etapas más tempranas, con la intención de darles tratamientos menos intensos para que no tengan tantas secuelas al terminar el tratamiento. Por ejemplo, un niño de 5 años que tiene una leucemia frecuente, que es la leucemia linfoblástica aguda de bajo riesgo, recibe 2 o 3 años de quimioterapia y luego de eso asumimos que ya se controla la enfermedad y ya está, entre comillas, curado. Entra a un periodo de observación de vigilancia de unos 10 años y el cáncer probablemente ya no regrese o no reaparezca o no hay una recurrencia y ya se consideraría en ese momento curado. Pero ya para entonces va a tener unos 15 años. O sea, el paciente tiene que ser reinsertado, nosotros tenemos que hacer una vigilancia, ver si ha quedado alguna secuela, y las secuelas no las vamos a ver en tan poco tiempo. A veces puede aparecer una segunda neoplasia a los 20 años después de haber terminado el tratamiento, o puede tener problemas de aprendizaje, de comportamiento, problemas de sobrepeso, endocrinológicos, problemas cardiovasculares, problemas del desarrollo, problemas de la fertilidad. Entonces, todas esas cosas tenemos que considerarlas, ¿no? Hoy en día ya no solamente buscamos curar a los niños, sino buscamos curarlos con lo necesario para no afectar las secuelas y no brindarles más secuelas o más morbilidades a mediano y largo plazo para que ellos puedan tener una esperanza de vida como cualquier otro adulto y puedan ser productivos para una sociedad, que es la finalidad de todo individuo, ¿no? Y en resumen, es importante conocer sobre cáncer infantil por el impacto que tiene no solamente en la salud individual, sino también en la salud familiar, en la salud social y por el impacto económico, ¿no? O sea, no se olviden que si nosotros logramos curar a un paciente oncológico pediátrico, vamos a devolver un individuo íntegro, productivo para nuestra sociedad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de pacientes adultos o adultos jóvenes que son diagnosticados de hipertensión, diabetes, que esas son enfermedades crónicas que no tienen un tratamiento curativo, ¿no? A diferencia de eso, el cáncer infantil sí tiene mayores opciones de curación. Bueno, eso es una gráfica que muestra
la prevalencia de pacientes que tenemos en la institución de trabajo, ¿no? Es una tabla del 2015, básicamente para que se den cuenta que los problemas oncológicos pediátricos más frecuentes son las leucemias en niños, que es el cáncer más frecuente en pediatría, seguido por los tumores cerebrales, que son los segundos en frecuencia, y de ahí viene retinoblastoma, que es el tumor del ojito, los linfomas y otro tipo de tumores, ¿no? Pero los más frecuentes son esos, leucemias y tumores del cerebro. Es importante conocer nuestra realidad, y aquí también hay cosas que hacen más interesante la especialidad. Por ejemplo, en el tiempo nosotros nos fuimos dando cuenta más o menos de dónde venían nuestros pacientes con mayor incidencia, ¿no? Entonces vemos que la mayor cantidad de casos nuevos de leucemia por año son los círculos rojos, y la mayoría de ellos viene de la zona norte del país. ¿Cuál es el motivo o qué explicaría eso? Nosotros no lo sabemos, ¿no? Entonces sería importante que en algún momento se plantee algún trabajo a ese nivel, ¿no? A nivel epidemiológico, de ver cuál es la distribución de las neoplasias malignas pediátricas, ¿no? Con la intención de más o menos orientar y saber qué ofrecer a diferentes poblaciones, ¿no? Por ejemplo, también es algo que nos hemos dado cuenta revisando los casos. Hay una enfermedad llamada linfoma Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un tipo de linfoma que es crónico. Uno de los diagnósticos diferenciales en países como el nuestro es la tuberculosis, porque el linfoma Hodgkin puede dar fiebre 6 meses, sudoración vespertina, baja de peso, que también lo puede dar tuberculosis. Y nos hemos dado cuenta que, a diferencia de otras series mundiales, la población pediátrica en el Perú debuta a edades muy tempranas. Si el promedio mundial es 10 años, nosotros hemos tenido casos de pacientes menores de 5 años. Y una de las teorías o las probables explicaciones de por qué el linfoma de Hodgkin en población peruana debuta en edades más tempranas está relacionada a la infección temprana por Epstein-Barr virus. Entonces, hay lugares en nuestro país, como la parte de la sierra, donde hay una infección temprana por Epstein-Barr virus. Y cuando uno revisa la literatura, sí se ha encontrado asociación entre Epstein-Barr virus, o sea, infección por Epstein-Barr virus, y desarrollo de linfomas, ¿no? Entonces es una parte que tampoco nosotros no hemos completado de determinar, pero sí son observaciones que hemos venido haciendo en algunos trabajos que también venimos realizando, ¿no? Entonces, los números, la incidencia, la prevalencia del cáncer infantil a nivel mundial sí sigue un patrón, pero sí hay ciertos problemas oncológicos que son propios de una región, ¿no? Entonces es importante conocer también la epidemiología de las enfermedades oncológicas. Bueno, esta tabla es básicamente para mostrarles más o menos cuántos pacientes con leucemia nuevos tenemos por año, y al año nuestro hospital recibe alrededor de 200 casos nuevos por año de leucemia. Y para mencionarles que dentro de las leucemias pediátricas, la más frecuente, el 80% de los casos, son los casos de leucemia linfoblástica aguda, así que es lo que más vemos nosotros en el hospital. Hay otro tipo de leucemias, el 20% de los casos, las leucemias mieloides, y el resto de leucemias son ya leucemias raras que no ocupan ni siquiera el 5% de los casos. Entonces, lo más frecuente en niños son las leucemias agudas. Dentro de las leucemias agudas tenemos las leucemias linfoblásticas, que son las más frecuentes, el 80%, que son las que más se curan, son las que tienen mayor posibilidad de supervivencia. Y en el segundo grupo, de lejos, en un 20%, tenemos a las leucemias mieloides, que generalmente tienen un comportamiento más agresivo y tienen una supervivencia menor. Cuando hablamos de leucemia o cualquier problema oncológico, realmente son enfermedades bastante complicadas, pero si las comparamos, podríamos decir que la leucemia linfoblástica tiene mayor posibilidad dentro de este grupo de enfermedades, ¿no? Entonces, la otra pregunta es si nosotros podemos curar el cáncer en niños. Y es una pregunta bastante abierta y es hasta cierto punto un poco compleja de responder. Pero lo que podría decir es que sí podemos curar el cáncer en niños, pero depende del sistema de salud del cual nosotros formamos parte, o sea, que tengamos un diagnóstico temprano adecuado. Eso quiere decir que nosotros, como alumnos, como profesionales en formación, como internos, como serumistas, como residentes de cualquier especialidad, y no solamente nosotros los médicos, las enfermeras, las obstetricias, los psicólogos, y no solamente el personal de salud, también los docentes, los policías, el sacerdote, el vecino, o sea, la mayoría de personas que tengan contacto con niños tengan ese chip de entender que puede ocurrir cáncer en niños, porque en ese momento es donde va a ocurrir
la referencia oportuna. Por ejemplo, hay casos de retinoblastoma, que es el tumor más frecuente que ocurre en niños, que solamente se pueden diagnosticar con una foto que le tomes con el flash de tu cámara a un niño pequeño. Si ves una diferencia, el reflejo rojo en esa foto, basta y es suficiente para que ya lo derives al pediatra o al oftalmólogo para que le pueda hacer un reflejo rojo, un fondito de ojo, y ya pueda determinar si existe o no existe esta enfermedad. O sea, no, a veces no necesitas un procedimiento muy complejo para sospechar en algún problema. Tienes un paciente, un niño, un sobrino, el hijo de tu amiga, que está con fiebre 2 semanas y no mejora con antibióticos. Claro, puede ser una infección que está complicada, una infección que es resistente, pero también puede ser una leucemia, puede ser un linfoma, puede ser una histocitosis, puede ser algún problema oncológico. Entonces, lo que siempre pregonamos nosotros es el diagnóstico temprano y el seguimiento. A veces nosotros no vamos a llegar al diagnóstico en la primera consulta y eso no está mal. Lo que está mal es que nosotros no hagamos seguimiento de las decisiones que nosotros tomemos y que no eduquemos a la familia del niño. Cuando hay esa pérdida de comunicación y de seguimiento es donde ocurren los problemas. Nosotros como médicos siempre tenemos que tomar decisiones acertadas y evaluar no solamente al paciente, sino también al entorno, ¿no? Es importante por eso hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y tener una visión amplia de las condiciones que pueden ocurrir de acuerdo al grupo de edad que estemos tratando, ¿no? Lo otro, el tratamiento adecuado. Quiere decir, yo puedo diagnosticar tempranamente, pero si no tengo un tratamiento adecuado, tampoco voy a tener éxito. Y con tratamiento adecuado me refiero a que los problemas oncológicos, si algo tienen de rescatables, que son ordenados. Todo paciente con cáncer debería entrar a un protocolo de tratamiento, a un trabajo de investigación prospectiva, donde todos los pacientes reciban un tratamiento homogéneo, armónico, ordenado, disciplinado, multidisciplinario. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente en Lima con leucemia linfoblástica, se debería tratar igual que un paciente que esté en Trujillo, que un paciente que esté en Arequipa, que un paciente que esté en Puno. No tendría por qué haber una variación, por lo menos por criterio del médico, de un tratamiento oncológico. El tratamiento oncológico ya está determinado, es, por así decirlo, como una receta que nosotros tenemos que seguirla y adaptarla en algunas ocasiones, pero no a conveniencia mía, sino a conveniencia del paciente. Y es por eso que tiene que estar basado en protocolos prospectivos, en trabajos de investigación, para ir evaluando los resultados a 3, a 5, a 10 años, y en ese camino ir afinando algunos cambios, ¿no? Tiene que haber un soporte adecuado. Entonces, a veces nosotros pensamos en cáncer y solamente nos imaginamos en quimioterapia, náuseas, vómitos, pérdida del cabello, cirugías, amputaciones, y se nos vienen a la cabeza puros tratamientos agresivos, ¿no? Pero el tratamiento es importante, pero lo otro que es importante es el soporte. Cuando hablo de soporte, es que a mí no de nada me sirve tener la mejor quimioterapia si no tengo, por ejemplo, una UCI pediátrica, si no tengo, por ejemplo, una buena unidad de banco de sangre. Un niño con leucemia en el primer mes puede requerir transfusiones de sangre todas las semanas, transfusiones de plaqueta interdiario la primera semana, ¿no? O sea, tiene que haber un buen banco de sangre para que ese paciente no fallezca, no muera por una complicación innecesaria, ¿no? Tengo que tener buenos antibióticos, tengo que tener buen servicio de imágenes, porque no olviden que estos pacientes van a entrar en situación de neutropenia profunda y las infecciones en estos pacientes no son tan sencillas de manejar, a diferencia de un niño que tenga sus defensas en buenas condiciones, ¿no? Tengo que también tener otro tipo de soporte, el soporte emocional, psicológico, el soporte de servicios sociales. Eso quiere decir, como son tratamientos largos y el paciente está fuera de su casa en Lima, a veces también el tema económico juega un punto importante. Entonces, al no tener dinero, a tener necesidades de regresar a casa, los perdemos de vista. O sea, logramos controlar la enfermedad, pero los perdemos de vista, o sea, no completan el tratamiento y eso obliga a que en el tiempo la enfermedad regrese, lo que llamamos recaída, y en ese momento ya estemos complicados y no podamos ofrecer las mismas oportunidades que a un inicio, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Nosotros hemos hecho trabajos donde hemos hecho seguimiento a nuestros pacientes y hemos visto que alrededor de un 20-25% de nuestros pacientes abandona el tratamiento. Y eso es un porcentaje bastante alto. A veces nosotros nos preocupamos por mejorar la quimioterapia, por tener los mejores medicamentos o los últimos, pero no apuntamos a eso. Y a eso me refería con el tema de evaluar dónde estamos, en qué lugar estamos y cuáles son los problemas particulares que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos el tema del abandono a un 5%,
a un 2 o 3%, que es el promedio mundial, obligatoriamente nuestra curva de sobrevida subiría sin necesidad de mejorar el tratamiento, porque nuestro problema ahorita no es el tratamiento, nuestro problema es el diagnóstico tardío, nuestro problema es el abandono, ¿no? Tendríamos que priorizar. Si hablamos en líneas generales, como pueden ver en esa tabla, en esa gráfica de barras, la parte superior donde dice overall, que es el consolidado de la sobrevida de todos los problemas oncológicos en esta estadística norteamericana en el 2014, y pueden ver que ellos tienen tasa de supervivencia en general que supera el 80%, y eso es bastante. Por ejemplo, miren, leucemia aguda, la mayoría piensa que los niños con leucemia mueren, pero ellos tienen una sobrevida del 90%. Quiere decir, si tienen 10 niños con leucemia en esa área, en ese lugar del mundo, solamente uno va a fallecer y 9 se van a curar. Si tienen, por ejemplo, linfoma Hodgkin, que es la cuarta barra de color naranja, 97%. Eso quiere decir que casi todos sus pacientes con linfoma Hodgkin se curan. Si tienen, por ejemplo, tumor de Wilms, que es la última barra, la media turquesa celeste, 94%. El tumor de Wilms es el tumor del riñón más frecuente en niños, y para ellos, por ejemplo, 94% de posibilidad de curación. ¿Y cómo estamos nosotros como país? Pueden ver ahí en la última parte, en rojito, se ha calculado, se ha estimado, porque también nosotros tenemos un problema de registro como país, que alrededor de nuestra supervivencia está alrededor del 60% en el mejor de los escenarios. De 60 a casi 85%, hay más de 25 puntos porcentuales de diferencia, y para llegar a ese número tenemos que mejorar bastantes cosas, ¿no? Entonces lo importante es que ahora, por lo menos, desde hace 2 años ya conocemos cómo estamos como país. Por lo menos tenemos una figura grande. Ahora lo que nos corresponde estos años que vienen, estos 5 o 10 años, es mejorar los problemas que hemos identificado. Esto es para decir básicamente lo mismo. Pueden ver ahí que esto es una gráfica también de barras, ¿no? De cómo ha evolucionado la sobrevida en un periodo de 30 años en Gran Bretaña. Y pueden ver la primera parte donde está la flecha y el círculo rojo. Pueden ver que entre la década de los 70, ¿no? 1970, la esperanza, la supervivencia de estos pacientes pues llegaba a casi el 60% en el mejor de los escenarios. Y con el tiempo, ya para la etapa del 2005, 2010, ya superan el 80%. Pues ya estamos en 2021, 10 años después, probablemente ellos también estén superando el 85%, 90% de sobrevida en general en problemas oncológicos. Nosotros todavía estamos en la línea punteada, ¿no? Más o menos alrededor de 60. Pero se dan cuenta que de la década del 70 hasta el 2010, que hay alrededor de 40 años de diferencia, esto no ha mejorado solo, no ha mejorado con el tiempo. O sea, el tiempo no ha sido aquí la única variable en juego. Lo que ha variado es lo que les mencionaba: mejorar el diagnóstico temprano, reducir el abandono, mejorar el soporte, mejorar los antibióticos, mejorar las transfusiones, ordenar la quimioterapia e ir haciendo cambios del tratamiento de manera prospectiva, basados en trabajos de investigación, ¿no? El tratamiento oncológico, si hay algo que me gusta, es que está relacionado mucho a investigación y es bastante dinámico. Y los cambios que uno va a hacer en esta población específica van a depender de los resultados de los protocolos anteriores, ¿no? O sea, se cierra un protocolo porque ya ha sido exitoso o porque ha fallado. Entonces, se analiza de manera retrospectiva qué es lo que falló y se va apuntalando y mejorando esas partes, ¿no? A veces no necesariamente tienes que cambiar de medicamentos, puedes cambiar la manera en que los colocas, el tiempo de las infusiones, la frecuencia del medicamento, o adicionar a un tratamiento adicional al que ya estás ofreciendo, o reducir también intensidad de tratamiento, porque a veces el paciente muere por infecciones, porque el tratamiento es demasiado pesado, por así decirlo, y requiere realmente tratamientos menos intensos, ¿no? Entonces, realmente la oncología tiene mucho de ciencia, pero también tiene mucho de arte, y es importante y entender que no se trata solamente de una especialidad única donde estamos los oncólogos, sino es un tratamiento que obliga a trabajar en equipo, ¿no? Aquí todos somos importantes. Bueno, una figura muy general de nuestra realidad, y como pueden ver ahí, nosotros todavía estamos con los números en rojo, ¿no? Y más o menos haciendo algunas estimaciones generales, ¿no? Muy generales, ¿no? Aquí no hay un análisis estadístico tan fino. Si nosotros tenemos 33 millones de peruanos, según el INEI, alrededor de 11 millones son menores de 18 años. Así que alrededor de la tercera parte, el 30% de nuestra población es menor de 18 años, son población pediátrica. Eso quiere decir que nosotros somos una nación joven,
Y eso quiere decir también que hay 11 millones de personas susceptibles de cáncer infantil, ¿no? Por la edad nada más. ¿Qué dice la casuística de nosotros? Que la incidencia de cáncer infantil anual es de alrededor de 1.800 a 2.000 casos por año. Y de todos estos 2.000 casos nuevos por año a nivel nacional, la mayoría no va a tener salud y seguro privado, la mayoría va a tener SIS, que es un seguro gratuito, ¿no? Entonces, nosotros somos un hospital público y vamos a recibir alrededor del 60% de toda esta cantidad de pacientes, ¿no? O sea, alrededor de 1.200 casos nuevos por año. La mitad de ellos, el 50% va a venir de provincia, 50, 60, 70% dependiendo de la fuente. La mayoría de ellos, más de la mitad, va a venir con enfermedad avanzada. Y habíamos dicho que la enfermedad avanzada es uno de los principales enemigos de la supervivencia, ¿no? Habíamos dicho también que el otro problema es que el 20, 25, hasta el 30% de nuestros pacientes abandonan el tratamiento. Entonces quiere decir que llega el niño con leucemia de Cajamarca solamente con el papá y tiene 7 hermanos en provincia que se han quedado con la mamá, con el tío, con la abuela. Entonces hay una fragmentación de la familia y un niño con leucemia por lo menos tiene que estar un mes hospitalizado para la primera parte del tratamiento. Si todo no va bien, sale de alta y todavía se tiene que quedar alrededor de 5 a 6 meses más en Lima porque todavía sigue con un tratamiento frecuente de quimioterapia endovenosa, procedimientos. Y si todo no va bien, después de ese medio año ya pasa a una etapa de mantenimiento donde todavía recibe tratamiento de quimioterapia, pero ya es vía oral. Y el paciente tiene que venir mensualmente o cada 6 semanas al consultorio para ver cómo está clínicamente, cómo están sus valores de sangre, pero el tratamiento en general dura 3 años. Entonces, si viene un niño con leucemia, el papá ya sabe que más o menos se tiene que quedar 6 meses en Lima, en el mejor de los escenarios, saliendo todo en orden, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? 6 meses en Lima, 6 meses en un lugar donde no hay trabajo y en esta época de pandemia, donde no se puede salir ni siquiera a vender cosas en las calles, ¿no? A ser ambulante, de dónde saca dinero para comer, de dónde saca dinero para alquilar un cuarto, para pagar los servicios y para mantener a su familia en provincia. Realmente nosotros vemos al paciente, pero deberíamos de ver todo ese problema que es más complejo. Si bien es cierto, hay mecanismos para apoyarlos, pero no son suficientes. Y entendamos que un paciente oncológico, por lo general, tiene un compromiso inmunológico y tiene un riesgo de infección alto. Eso quiere decir que este paciente no puede estar deambulando por cualquier lugar. No puede estar en lugares aglomerados, no puede estar en hacinamiento, no puede estar en lugares donde no ofrezcan las condiciones mínimas de higiene eh, para este tipo de pacientes, ¿no? O sea que el problema que tenemos pasa más allá, va más allá de un tema solamente de diagnósticos, ¿no? Es un problema que, por eso les decía al inicio de la charla, si ustedes se dediquen a gestión o a otro tipo de especialidad, en algún momento van a tener algún cargo eh, en el cual van a tener que tomar decisiones y espero que en ese momento siempre tengan esa sensibilidad para los problemas que tenemos a nivel de sociedad, ¿no? Sociales. Hay una demora en el diagnóstico, eso quiere decir que desde que la mamá o el papá identifica el problema hasta que pide ayuda en la posta, en el centro de salud, es referido al primer nivel de atención, segundo nivel, hospital regional, hasta llegar a Lima, más o menos que en algunos casos puede llegar hasta medio año. Imagínense un niño con un tumor de huesito en el fémur, el osteosarcoma, que al inicio solamente tenía dolor de pierna y le pueden haber dicho que es un golpe, que es frío, que es dolor de crecimiento, le han dado sus analgésicos y pasa por diferentes médicos hasta que por ahí a alguien se le ocurre pedirle una placa y hasta que llegan a hacerle la biopsia y hasta que llega a Lima para la confirmación, ya ese osteosarcoma está del tamaño de la cabeza del niño y obviamente vamos a tener que amputarlo y probablemente ya tenga incluso metástasis en el pulmón y un osteosarcoma que ya salió del lugar de origen y ha hecho metástasis, su posibilidad de sobrevida es bastante baja, menos del 20%, ¿no? Entonces, esas situaciones todavía las seguimos viviendo, ¿no? Y para que más o menos tengan idea de nuestra capacidad resolutiva, nosotros como instituto tenemos alrededor de 42 camas en el piso 7 de neoplásicas y somos 2 especialistas en oncología pediátrica, ¿no? Obviamente que en Doctor, se apagó su micro. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya.
Y si vemos cómo estamos como región, podemos ver que en comparación de otros países como Honduras, Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia, nosotros estamos con una mortalidad bastante elevada en comparación a países que tienen realidades algo similares, ¿no? Como habíamos mencionado, casi la mitad de los casos, hasta un 70%, vienen en etapas avanzadas de enfermedad, ¿no? Y todas esas fotitos que ven ahí en pequeñito, que son un poco aparatosas, y la idea es mostrarle la realidad de lo que vemos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Todavía no es raro, ¿no? Todavía es frecuente ver este tipo de tumores en nuestras emergencias, ¿no? Y más aún en época de pandemia. Si antes había una demora en la referencia, ahora en época de pandemia la situación se ha visto más complicada. Pero hemos tratado de darle la vuelta a la situación y estamos tratando de hacer uso de tecnologías como esta, ¿no? La telemedicina, para tener reuniones clínicas con otros hospitales, para tratar de comentar algunos procedimientos en la periferia y nosotros ya solamente recibir al paciente ya con la confirmación, ¿no? Entonces la pandemia nos ha traído muchas cosas adversas, pero también nos ha ayudado a salir de nuestra zona de confort y tratar de buscar algunas soluciones, ¿no? Entonces decíamos que en el Perú alrededor del 60% de posibilidad de curación, ¿no? Si tenemos 10 niños con problemas oncológicos, 6 lo podrían lograr y 4 no. Y si decíamos que hay 2.000 casos nuevos al año, el 40% son alrededor de 800 niños que están en una situación anual de vulnerabilidad tan solo por una demora en el diagnóstico, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado, ¿es posible un diagnóstico temprano? Claro que sí, va a depender de la educación, no solamente de los padres, de todas las personas que están involucradas en los cuidados del niño. Nuevamente, los docentes, la policía, los sacerdotes, nosotros, ¿no? Entonces, siempre no se olviden de que el cáncer infantil puede ocurrir y tiene que entrar en una posibilidad dentro de todos los diagnósticos que se planteen, ¿no? Va a depender del acceso a los servicios, que eso ya es un tema de una decisión a mayor nivel, y también del conocimiento que tengamos de las enfermedades, ¿no? También la edad en que se presenta cierta condición, la presentación, la evolución, la sospecha diagnóstica, todo eso está relacionado con el entrenamiento que nosotros tengamos en este tipo de condiciones y que tomemos decisiones de derivación oportuna, ¿no? Esta tabla también es bastante conocida, son los 10 signos de alarma, de alerta de cáncer infantil, que son bastante generales. Realmente los problemas oncológicos, por ejemplo, leucemia, que es el más frecuente, puede dar síntomas de diferente tipo, ¿no? A veces solamente son dolores musculares, articulares, migratorios en diferentes partes del cuerpo, con intensidad variable y un poco de fiebre, que en algunos casos los han confundido incluso con problemas como lupus o artritis reumatoidea, ¿no? Y terminan siendo eventos de leucemia de debut, ¿no? O problemas agudos de broncoespasmo, que al final han terminado siendo leucemias porque lo que tenía el paciente era una masa en el mediastino por el tipo de leucemia que tenía, y eso es lo que hacía que este paciente tenga tos, un poquito de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, básicamente estos signos son bastante generales, pero lo que importa aquí es el escenario en que se presenta, ¿no? Por ejemplo, el dolor de huesos persistente, ¿no? Algo que escuchamos siempre hasta nuestros familiares, incluso nosotros como pediatras lo decimos, y sí existe el dolor de crecimiento, crecer duele, pero nunca es un diagnóstico de primera elección. El dolor de crecimiento siempre va a ser un diagnóstico último, de exclusión, o sea, cuando ya descarté todo, ya respiro y le puedo decir, sí, puede ser señora que el dolor sea de crecimiento y sea un dolor temporal, ¿no? Pero el dolor de crecimiento no va a ser invalidante tampoco, ¿no? O sea, no le va a causar una dificultad para deambular o una imposibilidad para realizar sus actividades. Luego tenemos la fiebre sin una causa aparente y que persista, ¿no? No es lo mismo, y es una historia típica en leucemia, el niño previamente sano de 5 años que va al pediatra o al médico general porque tiene fiebre, no tiene 2, 3 días de fiebre y está un poquito pálido, entonces el pediatra lo ve, le ve el oído, le ve la garganta, lo oculta, y por ahí le ve la garganta un poquito roja, el oído un poquito rojo, le dices una infección, le da su antibiótico, amoxicilina, citromicina, el que desee, pasa una semana, pero el papá regresa, ¿por qué? Porque el paciente nunca dejó de hacer fiebre a pesar de los antibióticos, ya le han crecido los ganglios del cuello, ya está más pálido, ya está decaído, ya no come, ya está barrigón porque ya le creció el hígado, el vaso, ya le aparecieron algunos moretones en zonas donde no se ha golpeado, ¿no? Entonces,
ya obliga a hacerle un estudio como un hemograma, y en el hemograma ya encontramos algunas alteraciones, pues, ¿no? Entonces, la fiebre persistente sí debería ser un motivo de consulta y de evaluación. El otro signo que encontramos es la aparición de moretones, ¿no? No se olviden que, por ejemplo, eh, en el caso de las leucemias hay un compromiso del funcionamiento de la médula ósea, que es la fábrica que produce los glóbulos blancos, las defensas, las plaquetas, la hemoglobina, y esto hace que estas estén deficientes en número y en función, y el paciente tenga mayor probabilidad de tener alguna equimosis, un sangrado nasal o de encías que sea recurrente, ¿no? Crecimiento de los ganglios. Los ganglios en los niños pequeños son súper difíciles de evaluar. Incluso hay niños pequeños que tienen un sistema inmunológico muy reactivo y que pueden tener algunos ganglios superficiales y pequeñitos distribuidos en el cuello después de alguna infección. Pero el crecimiento anormal acompañado de otros síntomas también nos debería hacer pensar en problemas oncológicos, como linfomas, leucemias, ¿no? Prurito del cuerpo, por ahí puede ser por histiocytosis, luego tenemos cansancio, palidez, eso es por la anemia, ¿no? Y también no olviden que los problemas oncológicos son hipermetabólicos, eso quiere decir que cuando el cáncer no está controlado, consume mucho al paciente, es por eso que en algunas partes del tratamiento vemos al paciente muy delgado, tanto por el tratamiento, tanto porque no come, y también porque puede ser que el cáncer esté todavía activo, ¿no? El cáncer activo es bastante, eh, consume mucha energía, es hipermetabólico. La pérdida del peso, por lo que hablamos, el dolor de cabeza, en niños pequeños es difícil de evaluar, ¿no? Puede ser dolor de cabeza por un tema de agudeza visual, también un adolescente puede ser por un tema, en un adolescente o adolescente, mujer o varón, puede ser por un tema también emocional, emotivo, pero sí el dolor que va en incremento, que está localizado, que despierta al paciente, que se relaciona a otras molestias como vómitos, ya meritaría una evaluación mayor para descartar un tumor de cerebro, y ahí obligatoriamente entran las tomografías y las resonancias, ¿no? Siempre las resonancias de preferencia, ¿por qué? Porque irradian, o sea, porque irradian menos o no irradian al paciente, ¿no? A diferencia de una tomografía que sí es una dosis generosa de radiación, y saben que la radiación en el tiempo sí podría producir problemas oncológicos, ¿no? Con respecto a este punto del dolor de cabeza, también es difícil de evaluar en niño pequeño, porque el niño en etapa preverbal no va a comunicar, solamente va a tener alteraciones del comportamiento, irritabilidad, e incluso no se olviden que las suturas del cráneo en niños todavía no están fijadas, no están soldadas, así que hay cierta distensión permisiva del cráneo, y toleran hasta cierto punto la hidrocefalia, entonces pueden estar ciertamente cabezoncitos, o el perímetro cefálico, que es importante para nosotros los primeros años de vida, puede estar más incrementado de lo habitual, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. El crecimiento del abdomen, tanto por tumores primarios del abdomen, del hígado, como el hepatoblastoma del riñón, como el tumor de Wills, o del suprarrenal, como el neuroblastoma, pero también por linfomas o leucemias que hacen infiltración difusa de las vísceras y hacen que esto crezca, ¿ya? Hay infecciones que no mejoran. No se olviden que los pacientes oncológicos tienen un compromiso de la inmunidad, sobre todo las leucemias, los linfomas. Las infecciones recurrentes habría que pensar también, ¿no? Esto es para compartirle esta guía. Es una guía nacional de diagnóstico temprano de cáncer pediátrico. Está libre en el internet. Es un trabajo colaborativo con la OPS que se desarrolló con el apoyo de diferentes especialistas de todo el Perú. Y es una guía bastante bonita, bastante didáctica, que está a un nivel de entendimiento común para todos. La idea es que este conocimiento se difunda y todos tengamos una idea general de estos problemas. Hablando un poquito de leucemia, bueno, es el cáncer como coloquialmente llamado el cáncer de la sangre, de la médula. Sin tratamiento obviamente es mortal, y es el cáncer más frecuente en niños, como mencionamos. En la imagen pueden ver ahí que generalmente el diagnóstico tiene que ser mediante un procedimiento llamado aspirado de médula ósea, y aspiramos la cadera y tomamos unas muestras tanto para ver la morfología en el microscopio, para hacer un estudio de citometría, para darle el nombre y apellido a la leucemia, para hacer estudios genéticos, para ver cómo está el cariotipo, y para hacer estudios moleculares para ver si hay algunas mutaciones o proteínas de fusión relacionadas con el pronóstico, ya sea bueno o mal pronóstico. Es una imagen bastante general. No se olviden que nosotros en la médula ósea, que es la parte trabeculada del hueso, tenemos la fábrica, ¿no? En esta fábrica hay unas células muy inmaduras que son los progenitores. Estos progenitores
son llamados los blastos, ¿no? Los blastos que tenemos todos en la médula. A veces los papás piensan que solamente los niños con leucemia tienen blastos, pero en general todos tenemos blastos. El tema es que nosotros tenemos hasta 5% de blastos en nuestra médula y estos blastos son funcionales, ¿no? Estos blastos que se encuentran en médula tienen una función de diferenciarse, un potencial de diferenciarse en una línea linfoblástica, linfoide, ¿no? Que es la que se encarga de producir los linfocitos B, T, pero también en una línea mieloide, que es la que a su vez se puede dividir en la línea relacionada a la producción de los glóbulos rojos o también de la producción de la serie mielocítica, los mieloblastos, que es donde vamos a encontrar finalmente a los neutrófilos, monocitos, eosinófilos y también la serie plaquetaria, ¿no? En sí, lo que pasa en leucemia que por algún motivo que todavía no está bien determinado, o sea, no hay una causa única por qué te dé leucemia o por qué le dé leucemia a un niño, por algún motivo, generalmente tiene un componente familiar, genético, hereditario, estos blastos se enferman y se vuelven loquitos y empiezan a duplicarse, replicarse y aumentar en número, pero sin la función de madurar. Entonces se va llenando la médula ósea de estos blastos de manera innecesaria y tienen un comportamiento hasta como parásitos porque no tienen ninguna función y empieza a disminuir la hemoglobina, las plaquetas, las defensas y producirse todos los síntomas de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Dependiendo de qué línea del blasto se enferme, vamos a determinar el tipo de leucemia. Si vamos a tener una leucemia linfoblástica, una leucemia mieloide, en líneas generales, ¿no? Un poquito de epidemiología de nosotros, habíamos dicho que la leucemia en niños generalmente es aguda. ¿Por qué es aguda? Por el tiempo de evolución, ¿no? La leucemia en niños tiene una evolución de semanas, máximo un mes, y es una situación que obliga al paciente a que el papá lo lleve o la mamá lo lleve a atención, porque el niño en semanas puede deteriorarse tanto que ya el papá ya no lo puede tener en casa. O sea, no hay manera que lo tenga en casa porque está súper pálido, está con sangrados, está con fiebre, no come, así que ya si no se diagnostica a tiempo, ya la misma enfermedad obliga a que vayas al médico, ¿no? La mayor cantidad de pacientes o la mayor incidencia lo vemos alrededor de entre los 5 años, ese es el promedio de edad, y no hay una relación entre el sexo, ¿no? Tanto varón o mujer pueden enfermarse en la misma proporción. Ya habíamos hablado de la sospecha de leucemia, ¿no? Es un tiempo corto porque es aguda, no es crónica, no son meses, son tiempo corto, semanas. Paciente pálido, delgado, cansado, con mucho sueño, fiebre que no mejora con antibióticos, moretones sin explicación, crecimiento de los ganglios, crecimiento de la barriga por las vísceras, por el hígado, por el vaso, los tecidos, dolor de hueso frecuente y no mejora con un tratamiento convencional, piensen en leucemia, por favor. O siempre escuchen a los papás, los pediatras siempre tenemos eso, tenemos que escuchar a la mamá y al papá porque por algún motivo lo están llevando a la consulta. Nunca disminuyamos ese sentimiento que tiene el papá. El papá o la mamá por lo general tienen algo adicional que nosotros no lo tenemos, que es el vínculo con el hijo, ¿no? Quien tiene al paciente todo el día es la mamá y el papá, así que si es que ellos dicen que ha ocurrido algo, realmente hay que creerles, ¿no? Por ejemplo, este paciente es un paciente que vimos en el Instituto del Niño de Breña, es un niño más o menos de 3 a 5 años, que lo veían por consultorio de cabeza y cuello. El cirujano lo estaba viendo porque le había salido un bulto en la zona mandibular izquierda, como pueden ver en la foto. Pero en los prequirúrgicos, porque querían hacer una biopsia, porque el cirujano sí pensaba que podía ser un linfoma en ese momento, u otro tipo de tumor, el paciente se empezó a tornar más pálido, ¿no? Y pueden ver incluso que tiene una pequeña equimosis antigua en la zona de la mejilla, cerca de un nasogeniano izquierdo, ¿no? Entonces, en los prequirúrgicos le hicieron un hemograma y terminó siendo una leucemia. Entonces, la presentación de leucemia puede ser muy variada, ¿no? A veces debuta con mucho ganglio y poco compromiso de la sangre periférica y a veces no tiene mucho ganglio, no tiene muchos síntomas y tiene más compromiso de la sangre, ¿no? También puede haber crecimiento del vaso, este es un niño también con leucemia. Pueden ver que el crecimiento del hígado y el vaso es tan notorio que hay hasta circulación colateral, ¿no? Incluso la cicatriz umbilical está protruida, ¿no? Este sí es una foto del libro, la leucemia en niños muy pequeños, que es la leucemia lactante, tiene un comportamiento muy particular. Debuta con muchos leucocitos, el niño puede tener 100.000, 200.000 leucocitos y también puede tener compromiso de la piel, ¿no? Algunos podrían ver la piel y pueden pensar incluso que el niño tiene mangioma o tiene alguna otra lesión dermatológica, pero lo que ven ahí es los llamados blueberry muffin rash,
que son infiltración dérmica por blastos leucémicos, ¿no? Que es algo característico que podemos ver en leucemia en niño pequeño, menor de un año. Esa es una foto del hospital, también un paciente que venía por unas lesiones en piel, que lo había visto el dermatólogo, que lo catalogaron como un rama medicamento a un antibiótico que había recibido. Como pueden ver ahí son unas placas, eritematoviolaceas, mal definidas, elevadas, distribuidas en toda la pierna, en realidad en todo el cuerpo, pero cuando se le hicieron el hemograma, el aspirado, se confirmó que fue una leucemia, incluso se hizo una biopsia en las lesiones y también se confirmó que era infiltración dérmica de leucemia. Realmente esta presentación es bien rara, no es frecuente. Lo más frecuente es lo que le he comentado, fiebre, ganglios, baja de peso, palidez, moretones en corto tiempo, pero también puede tener otro tipo de presentación. Así que leucemia e histiocytosis son consideradas grandes simuladoras para nosotros, ¿no? Pueden así tener cualquier tipo de presentación que ustedes imaginen. Este es un niño que también tuvimos hospitalizado, que debutó con una masa en el mediastino y al inicio la pasó muy mal, pero luego de 2 semanas de tratamiento pueden ver ahí su placa casi normal y el niño ya está prácticamente comiendo en intensivos y ya listo para salir de alta piso a continuar su tratamiento, ¿no? Que pueden ver ahí que el niño, a pesar de haber pasado de 2 semanas de tratamiento, que ustedes lo ven ahí, podrían pensar que está hospitalizado por otro motivo y no por leucemia, ¿no? El retinoblastomas que hablamos, ¿no? Ese cambio de reflejo, como pueden ver ahí, o el ojito de gato que llaman, ¿no? Esa pérdida de ese reflejo rojo que lo pueden ver con una linterna o con un oftalmoscopio o también tomándole una foto con flash al paciente con los ojos abiertos, ameritaría una evaluación especializada, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos pregonando la evaluación de reflejo rojo desde los primeros meses de vida en el primer nivel de atención, porque hoy en día nosotros sabemos que el retinoblastoma, que es el cáncer más frecuente de ojo de los niños, en países del primer mundo se cura al 100%. O sea, ya no solamente salvan la vida, sino preservan la visión. Mientras que nosotros tenemos estos casos que son recientes. Por ejemplo, el niño de la derecha se hizo una foto del hospital y pueden ver que el ojo que tiene ahí de perfil tiene celulitis del párpado superior, ¿no? Moral. El ojo ya está deformado, o sea que ya ahí no hay ninguna estructura del ojo que esté diferenciada y eso llamamos oftalmo. Está protótipo, o sea que está empujado hacia adelante, ¿no? Ya salió del marco orbitario, ¿no? Y este ojito ya lo perdimos. O sea, este niño tiene que entrar a una enucleación. O sea, le vamos a sacar el ojo, lo vamos a mutilar, con todas las implicancias que tengan. No se olviden que la cara todavía va a continuar desarrollo, crecimiento, o sea, puede haber una simetría, la parte emocional, psicológica también. Pero lo que nos preocupa es que cuando ya están en este nivel de enfermedad, nosotros ya intuimos que ha seguido el camino del nervio óptico y se ha metido al cerebro. Entonces, cuando nosotros confirmamos eso, si el retinoblastoma llegó al cerebro, ya nosotros no podemos hacer nada y el niño prácticamente ya está perdido. Así como cuando los tumores de hueso, que son los osteosarcomas, llegan al pulmón, tampoco nosotros no podríamos hacer nada. Entonces es importante evaluar los escenarios, ¿no? Como tumores como estos que se detectan con una linterna, con una foto, ¿no? Y en países del primer mundo son detectados a tiempo y curados y sin ninguna secuela, nosotros seguimos viéndolos así, ¿no? Es algo que nos tiene que hacer pensar un poquito la situación. Por ejemplo, este tumor, ¿no? Este es un tumor de los que les hablamos, del tipo de los linfomas de Hodgkin, ¿no? Los linfomas de Hodgkin son un tipo de linfoma muy particular. Como les dije, tiene un comportamiento hasta cierto punto crónico y como ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Si ustedes lo ven sin esa masa que tiene en el cuello, incluso ya le limita doblar el cuello, el niño está estable. No está tan delgado, no está tan consumido, no, ni siquiera viendo la foto no pensaría que tenga dificultad respiratoria. Lo ven ahí con su tumor dentro de todo compensado. Pero sí es una enfermedad que llega a este nivel de tamaño por el crecimiento lento que tiene. Entonces el papá piensa que es una infección, piensa muchas cosas, va al, al médico naturista, le pasan hierbas, lo frotan, van a la posta, le dan sus antibióticos, le cambian de antibióticos, y como realmente el paciente no luce mal, hasta que ya lo tienen en este nivel, y obviamente ya con ese tamaño cualquiera se preocupa y ya busca una opinión más acertada, ¿no? Y esa es una foto antigua del hospital también, de las historias, donde pueden ver un linfoma Hodgkin, ¿no? Que también pueden ver un tumor grande, incluso pueden ver ahí la cicatriz de la biopsia, pero el paciente es relativamente estable.
También una foto del hospital, el aumento del tamaño abdominal, pensar que tenga alguna masa ocupante. Nos ha pasado mucho que en primer nivel de atención a veces tienen pacientes que están con estreñimiento, les dan su laxante, cambian la dieta, el paciente no mejora y le siguen palpando ahí, entre comillas, la cuerda cólica, ¿no? O la masa de heces que está toda dura. eh, y siguen probando con laxantes, pero no, lo que están tocando es un tumor y ni siquiera le piden una ecografía para ver, ¿no? O sea, la ecografía es un estudio inocuo, no irradia, se hace incluso a las gestantes, es un estudio seguro y ayuda bastante, ¿no? Entonces, tampoco vamos a fomentar que se pidan exámenes adicionales innecesarios, pero si ya estás manejando un estreñimiento y pasa una semana y no mejora y sigues palpando una masa en el abdomen, por lo menos pedir una ecografía y si no la quieres pedir, mándalo a un especialista, ¿no? Para que tenga una opinión más acertada y no demores al paciente. Lo que mencionábamos, el osteosarcoma es el tumor más frecuente, el cáncer más frecuente de hueso en los niños y generalmente le gusta ir a huesos largos como cuáles, como el fémur o como el húmero. Pero ¿cuál es el problema con el osteosarcoma? Que cuando el osteosarcoma sale y le gusta ir mucho al pulmón y llega al pulmón, que llamamos enfermedad metastásica, probablemente ya no podamos ayudar al paciente. Entonces, si bien es cierto, en otros lugares hay cirugías de preservación, quiere decir que los tumores pequeños localizados se pueden retirar y se puede poner alguna prótesis o incluso conservar, preservar la extremidad, nosotros todavía no estamos con estas cirugías que son bastante radicales y traumáticas como las amputaciones, ¿no? Este también es un caso de un osteosarcoma, ¿no? Tiempo de evolución de 3 meses y para que llegue a ese tamaño, esa rodilla que está súper grande y ya la piel no da más, ¿no? Ya hay signos de cambios en el trofismo en la piel y todo eso. Incluso hay hipotencia funcional. Ustedes no saben, un niño con este tipo de tumor, cuánto dolor tiene. Nosotros escalamos a medicamentos hasta el tipo de los opiáceos, hasta morfina para poder calmar el dolor. Y a veces, sabiendo que ya no podemos ayudarlos más, tenemos que llegar a cirugías tan cruentas como la amputación con la intención de calmar el dolor, porque ya los medicamentos no ayudan, ¿no? Y obviamente esto no ha ocurrido en una semana, hay un tiempo de evolución ahí. A veces hay una demora de la familia y sumamos la demora del sistema de salud, todo eso va en contra de poder resolver estas situaciones, ¿no? Y ese también es un tumor de la zona orbitaria, y era lo que le decía, ¿no? En pediatría oncológica lo importante también es saber la edad. No, no es lo mismo tener un niño de 1 año con un tumor del ojo, propiamente dicho, que lo más probable sea que sea un retinoblastoma. No es lo mismo tener un niño como este, que es casi un adolescente, con un tumor orbitario, aunque este es más retroorbitario porque el ojo está conservado, que puede ser un sarcoma, ¿no? Entonces, la edad para nosotros también es importante, ¿no? O tumores del cerebro, como pueden ver ahí los tumores de fosa posterior, ¿no? El área del cerebelo, los neuroblastomas, que son uno de los más frecuentes. Como les dije, el tratamiento en general, si es una leucemia, que es lo que más vemos, dura alrededor de 2 a 3 años y tienen que estar en Lima por lo menos 6 meses. Y si no decidimos tratarlos, o sea, si el paciente no quiere recibir tratamiento por algún motivo, que también nos pasa, obviamente vamos a tener una consecuencia fatal, ¿no? Este es un aplicativo que también me gustaría que en algún momento lo exploren. El Oncopitch es un aplicativo desarrollado por algunos médicos de diferentes instituciones del MINSA y de la salud, que pretende ofrecer una atención, entre comillas, no formal, de primera intención, con intención de orientar al paciente, ¿no? Si tienes un paciente con fiebre, con masa en el abdomen, más o menos te puede dar una sugerencia de qué es lo que deberías hacer o dónde deberías ir, ¿no? Entonces, quien te responde es un oncólogo pediatra o un hematólogo pediatra entrenado, y tienes una opinión más o menos general y asertiva de lo que tendrías que hacer, ¿no? Es un aplicativo desarrollado por médicos peruanos e incluso está premiado y hay algunas publicaciones también al respecto de cómo ha impactado en mejorar un poco el diagnóstico del cáncer pediátrico, ¿no? Entonces hay algunas publicaciones como esa, ¿no? Hay muchas fundaciones que participan también en el apoyo de los pacientes que tenemos con cáncer en el Perú. Algunas de ellas se pueden ver ahí. Y por eso es importante trabajar no solamente con el Estado, sino también con organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que también nos pueden apoyar bastante. Es una pequeña publicación que hicimos más o menos en julio del año pasado. Bueno, fue una carta al editor
de la experiencia que teníamos en pandemia. Hasta ese momento nosotros teníamos alrededor de 70 casos de COVID hospitalizados en todo ese tiempo, desde marzo a junio más o menos, y a la fecha tenemos alrededor de 110, ¿no? Como pueden ver, el COVID en cáncer pediátrico realmente sí al inicio varió un poco el tratamiento porque nosotros teníamos un poquito de, por así decirlo, temor de exponer al paciente a neutropenia o una infección que no teníamos mucho conocimiento de su evolución. Pero hoy en día ya hemos aprendido y hemos visto que teniendo los cuidados correspondientes podríamos continuar con la intensidad de nuestro tratamiento si es que nosotros tenemos un soporte adecuado. Obviamente, si no tengo UCI, si no tengo transfusiones, si no tengo antibióticos, mm, mejor no ofrezco tratamiento, porque lo que voy a hacer es exponer al paciente y no voy a resolver el problema, ¿no? Y algunas cosas que aprendimos de esta primera parte de la pandemia, porque ahora todavía seguimos en la segunda parte, es que la mayoría de nuestros pacientes han sido asintomáticos, ¿no? Pocas veces hemos tenido pacientes con cuadros neumónicos y demás, que eso sí ya lo estamos viendo en esta segunda parte, que es una diferencia que estamos viendo también. La mortalidad no difería de la población pediátrica general, o sea, realmente la mortalidad por coronavirus en paciente oncológico pediátrico, por lo menos la experiencia que tenemos, no ha sido alta. Y incluso los pacientes que han fallecido, que hemos tenido a cargo, por lo general no han sido por COVID, han sido porque han estado recaídos o progresados o por otra condición propia de la enfermedad, no tanto por el COVID. Lo que sí hemos visto es que en paciente oncológico, imagino que por la inmunidad tienen un clearance, una eliminación del virus más lenta. Eso quiere decir que nos ha pasado que pacientes diagnosticados de COVID por hisopado y pasan 2 o 3 semanas, le hacemos un control, sigue positivo el hisopado. Nos ha pasado hasta 3 meses con hisopado positivo, ¿no? Y eso no ha limitado nuestro tratamiento, pero sí esa ha sido alguna observación que hemos hecho en algunos pacientes, ¿no? Eh, Dentro de todas las comorbilidades que se han descrito, que pueden ser afectadas por COVID, o sea, por ejemplo, hipertensión, obesidad, sí son malas combinaciones que pueden existir con COVID, ¿no? Pero el cáncer pediátrico es la comorbilidad con menor impacto, ¿no? Generalmente no, no hay muchos estudios, pero no se ha visto que por lo menos población pediátrica con cáncer y COVID tenga una mortalidad incrementada por esta combinación, ¿no? Hay un debate todavía amplio sobre el efecto protector de la inmunosupresión. Como les había dicho, estos pacientes tienen un compromiso de sus defensas y por lo general no hacen reacciones inflamatorias tan severas, ¿no? Entonces quizás eso es una de las hipótesis por las cuales se menciona que el COVID en oncológico pediátrico no tendría tanta diferencia estadística frente a población general, ¿no? Eh, Y lo que habíamos mencionado, pues la pandemia lo que ha afectado para nosotros es complicar más el tema del diagnóstico temprano, complicar el tema de las referencias. Nosotros esta semana hemos tenido un nuevo brote en el piso y estamos con algunas salas cerradas por el contacto y eso también nos reduce la capacidad de aceptar pacientes, ¿no? La limitación para continuar el tratamiento al inicio, como les dije, por un tema de conocimiento, de ser una situación novedosa, nosotros cambiamos algunas partes de nuestro tratamiento, tanto por proteger al paciente y también por la logística que podíamos ofrecer. En un momento, por la pandemia, tuvimos que cerrar el hospital y cerramos el área de quimioterapia y obligatoriamente tuvimos que detener el tratamiento de muchos niños, ¿no? Con las consecuencias que probablemente vamos a ver en el próximo año o en los próximos meses, ¿no? Y en limitación para enviar medicinas. Pues tratamos de resolver algunos problemas de manera remota con pacientes que se quedaron en provincia, pero al inicio tuvimos problemas para que ellos accedan a sus medicamentos. O sea, los atendíamos, pero no le podíamos dar el tratamiento. Y es algo que se ha ido resolviendo. Se han formado algunos convenios con hospitales de provincia e incluso el hospital trata de enviar a un lugar cercano las medicinas para que la familia lo pueda recoger. Pero obviamente esto no soluciona el problema de todos porque hay problemas oncológicos que no se tratan con pastillas o que necesitan obligatoriamente un tratamiento sistémico al inicio, ¿no? Entonces, la última diapositiva es esta, ¿no? Son fotos un poco impactantes, ¿no? El primero es un lactante que recibí en algunas de mis guardias cuando fui residente hace algunos años, es un sarcoma de la parte de la facial, ¿no? Del macizo facial en un lactante pequeño, y la otra que ya la han visto que es un retinoblastoma avanzado. Entonces, lo que nosotros buscamos es que se mejore el diagnóstico temprano con la intención de dar un tratamiento más dirigido y reducir las secuelas en nuestros pacientes, ¿no? Y algunas de las conclusiones que más o menos son las que hemos hablado, ¿no? Que el cáncer en niños realmente es una condición poco frecuente. Hay otros problemas, como dijimos, que son más frecuentes, pero el cáncer no deja de ser importante.
es una enfermedad mortal si no tiene un diagnóstico temprano, si no tiene un manejo oportuno. Y la sospecha es la que hace la diferencia, ¿no? La educación, el trabajo colaborativo, la investigación son pilares que han demostrado que mejoran los cuidados de nuestros pacientes, y toda persona o profesional que tiene relación con niños tiene la obligación moral de conocer un poquito de estos problemas, ¿no? Realmente la pandemia que estamos viviendo ha tenido un gran impacto en los cuidados de nuestros pacientes y de otros pacientes con enfermedades crónicas, y esperamos realmente que podamos irla superando poco a poco, ¿no? Entonces, eso es lo que yo había preparado. Disculpen por haberme extendido un poco. Si tienen alguna pregunta, por favor, quedo atento. Gracias. Muchas gracias, doctor. A nombre de CEPAI, Sesión SMP, CEPAI de SOSEMI, SCOP de Sesión SMP y SCOP de SOSEMI. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden prender sus micrófonos o escribir en la caja de comentarios. Doctor, yo tengo una pregunta, aprovechando que los chicos no tienen preguntas. En el caso de que ahora, por el tema de la pandemia, al menos aquí en Perú, van a empezar a vacunar, ¿habría algún tipo de riesgo con pacientes pediátricos oncológicos? Bueno, es una muy buena pregunta y también es algo que no está muy establecido ni estandarizado. Con respecto al tema de las vacunas, en general, va a depender mucho de qué tipo de vacuna hablemos, ¿no? Si es una vacuna con un virus inactivo, no tendríamos ningún problema. Pero no te olvides que este tipo de vacunas clásicas, como la que tenemos ahora en el Perú, que es esta Sinopharm, eh, requiere de que una persona tenga una inmunidad funcional, ¿no? Para que pueda producir la reacción de anticuerpos y de memoria. Entonces, si es un niño que tiene un cáncer controlado, que está en fase de mantenimiento, donde sus glóbulos blancos están dentro de todo en rangos bastante aceptables, podría recibir la vacuna sin ningún problema. Pero si es un paciente que está en un estado de neutropenia, creo que se podría esperar un poco hasta que tenga una compensación de la enfermedad, tenga valores de los glóbulos blancos y del hemograma más adecuados para que pueda recibir, ¿no? Si es vacunas a virus atenuados en otro tipo de enfermedades, me refiero no en COVID exactamente, si postergamos las vacunas hasta un momento en el que tenga un mejor valor de defensas, ¿no? Porque podría complicar el tratamiento del paciente. O sea, en líneas generales, si es una vacuna clásica, virus, por fragmento de virus, y está con buenas defensas, podría recibir la vacuna sin problema. Hay una chica que pregunta, pero las vacunas no son para mayores de 18 años. Hay una publicación de la Sociedad Americana de Pediatría que hay algunas de las vacunas que sí se pueden colocar en menores de 12 años, y eso va a depender también del escenario en el que se encuentre, ¿no? Pero si es un paciente que ha pasado los 5 años, 10 años y la vacuna está estipulada para ese grupo, sí. Me parece que esta Sinopharm sí se puede colocar a partir de los 10, 12 años. Chicos, ¿tienen más preguntas? Tienen 2 minutos para hacerlas.
Hay una pregunta de Doctor, Carla. hay una pregunta en el chat donde dicen, Sí, hay una pregunta de Carla Rodríguez, ¿no? Habla. eh, eh, una pregunta, entre el cáncer de piel y leucemia, ¿cuál es la más? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ahí, bueno, parece que mi compañera está teniendo problemas con su audio. La pregunta Sí. justamente es entre el cáncer de piel y la leucemia en niños, ¿cuál es la más perjudicial para ellos? Si hablamos en primer lugar de frecuencia, la mayoría de problemas oncológicos en niños son las leucemias agudas. Realmente los cánceres de piel, porque no es una sola entidad, son diferentes grupos de problemas oncológicos en piel, son bastante raros en niños. Generalmente ya se presentan en poblaciones más cercanas a la adultez. Si hablamos de severidad, de todas maneras, por lo general la leucemia tiene un comportamiento más agresivo, pero sí me gustaría que se queden con el concepto de que el cáncer de piel no es un problema oncológico muy frecuente en pediatría, es más un problema cercano a la adultez. Y sí hemos visto cáncer de piel en niños, pero son casos muy puntuales. Con decirte, por ejemplo, el año pasado solamente hemos visto un caso de carcinoma epidermoide en una paciente que venía de provincia, que tenía 12 años, ¿no? O sea, no es algo frecuente frente a las 200 o 300 leucemias que vemos por año, ¿no? Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Cómo sería el abordaje terapéutico inicial de un niño de síndrome de Down que padezca de una leucemia mieloide aguda? Mm, Bueno, los niños con síndrome Down, como mencionamos, tienen una mayor posibilidad de desarrollar leucemia que la población general. ¿Y qué tipo de leucemia van a desarrollar? Por lo general, tienen una mayor predilección de desarrollar el tipo de leucemia que mencionan, que es la leucemia mieloide aguda. Ahora, el tratamiento de la leucemia mieloide aguda es un tratamiento bastante particular dentro de las leucemias. Es un tratamiento que nosotros ofrecemos por bloques. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros damos un tratamiento en combos de 5 a 7 días diarios de quimioterapia y luego de eso el paciente descansa, entre comillas, unas 2 o 3 semanas hasta que se recupere sus defensas, su hemoglobina, sus plaquetas y podamos hacer un control de aspirado. Y así vamos avanzando por alrededor de 5 o 6 meses. Y luego de eso ya pasa a un tratamiento de mantenimiento. Pero el tratamiento de quimioterapia para una leucemia mieloide de un paciente con Down tiene algunas particularidades. Eh, Tienen un protocolo incluso individualizado. O sea, un niño con leucemia mieloide que tiene síndrome de Down tiene un tratamiento un poquito diferente a un niño sin síndrome de Down con leucemia mieloide. Incluso hay que regular algunas dosis, reducir algunos tratamientos, porque también hay una particularidad del paciente Down, es que no tolera mucho la quimioterapia. Y si se acuerdan un poquito, los niños Down de por sí, de base, tienen un problema en la inmunidad. O sea, así no tengan leucemia, ellos tienen un problema para opsonizar. O sea, tienen un compromiso de su inmunidad de fondo y tienen mucha predisposición a tener infecciones atípicas. Entonces, el tratamiento oncológico de un niño con leucemia mieloide y síndrome de Down sí tiene algunas características muy particulares. E incluso, hablando un poquito más allá, si bien es cierto, las leucemias en general, el tratamiento de primera elección, y es algo que también me gustaría que se lleven, es la quimioterapia. En ninguna parte del mundo se ofrece trasplante, por ejemplo, como primera elección, que es lo que piensa el común de la población. Una leucemia se trata con quimioterapia, pero en el caso la necesite, el Down en algunos países no es candidato a trasplante, ¿no? Por las complicaciones que podría tener y la alta mortalidad que lleva el procedimiento para este tipo de poblaciones. En algunos lugares sí lo hacen con medidas muy, muy específicas,
pero más o menos es el alcance que podría dar, hablando en líneas generales de Down y leucemia amiloide. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta eh, que nos dice, doctor, a ver, se movió. Eh, en momentos como este, ¿cuál ha sido la magnitud en el impacto psicológico de los niños frente a la enfermedad en sí? O quizás algún tipo de miedo a infectarse. Sí, es una muy buena pregunta. Realmente, si de algo estamos adoleciendo en el manejo del paciente oncológico pediátrico, es que recién nosotros estamos incorporando otros cuidados adicionales, no propios de la quimioterapia, a nuestros pacientes. Por ejemplo, el tema del seguimiento, del acompañamiento, del soporte emocional, ¿no? Si bien es cierto, ya de por sí el paciente tiene un cambio de ambiente, o sea, tiene una situación estresante, ¿no? Porque es algo novedoso, porque muchas veces al inicio el niño es pequeño y no entiende lo que está viviendo, o lo entiende de otra manera o diferente a la de nosotros, y hay diferentes poblaciones, ¿no? Por ejemplo, un niño pequeño se estresa más en el sentido de que lo pueden hincar, le da un poco de temor o ansiedad de estar hospitalizado mucho tiempo, ¿no? Y todo eso altera su comportamiento. Y no creo que eso haya variado un poco en el tema de la pandemia. Pienso que quienes se han visto más afectados son los que ya tienen un poco más de edad, los que superan los 8, 10, o los cercanos a la adolescencia, pubertad, preadolescencia. Ellos sí se dan cuenta, y muchos de ellos sí nos manifiestan que hay un poco de temor de que esta infección los complique, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos en la institución, aunque hoy en día con el tema de la bioseguridad tenemos un personal bastante limitado por el tema del contacto, pero sí tenemos un servicio de psicología que nos apoya en estos casos, ¿no? Que hace una evaluación familiar, que hace una evaluación del paciente de manera individual, que hace seguimiento, pero también tenemos algunas iniciativas propias de los médicos del servicio que han formado algunas pequeñas organizaciones ya con gente voluntaria, que ya tiene un conocimiento más específico de población pediátrica, psicólogos, psiquiatras, que también dan ese soporte, ¿no? A la familia. Y en algunos casos, que tampoco es algo que te podría decir que es súper estandarizado, ha sido casos muy puntuales, cuando no se ha podido hacer una evaluación o un apoyo o una sesión de manera presencial, si el paciente dispone de un celular como nosotros, se puede incluso hacer por estos medios, ¿no? Por Zoom y así. Pero sí es una situación bien importante, no solamente ahora en el tema de la pandemia que ha generado un estrés adicional, ¿no? Tanto en la familia, en el niño, sino también en líneas generales en todo paciente que tiene una hospitalización prolongada, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. Dice, doctor, buenas noches. Una niña de 3 años con neuromielitis óptima, ¿tendría alguna relación con un retinoblastoma u otro tipo de cáncer a futuro? Sí, el retinoblastoma, como mencionamos, es el tumor del ojito más frecuente en los niños. Generalmente quienes se afectan son los niños chiquitos. Cuando tiene un componente hereditario, o sea, quiere decir que hay una línea alterada en el papá o en la mamá y que el niño la va a heredar, generalmente se presenta en los primeros meses de vida, el primer año de vida. Generalmente puede ser que tenga enfermedad en ambos ojos, ¿no? Cuando hay el componente hereditario. Cuando es un retinoblastoma espontáneo, o sea, no relacionado a la herencia, generalmente ocurre más tarde, alrededor de los 2, 3 años, pero en línea general es un tumor de niño pequeño, menor de 5 años. Ahora, con respecto a enfermedades inmunes, inflamatorias, no se ha demostrado que estas tengan o incrementen el riesgo de padecer de cáncer de ojo en niños, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Lo que más importa en un retinoblastoma es hacer historia clínica en la familia, ¿no? Si te ha dicho que tiene un primo que ha tenido retinoblastoma, o si tú haces la historia y evidencias que el papá ha tenido retinoblastoma, ese bebé, o sea, el bebé que salga de esa combinación, por más que esté sano al nacimiento, sí tiene que tener un seguimiento bien particular porque tiene mucho riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta que es, doctor, buenas noches, una consulta. ¿Es posible la detección precoz del cáncer infantil? Sí, es una muy buena pregunta. Como hablamos, a diferencia de la población de adultos, ¿no? En la que, por ejemplo, tú puedes hacer los Papa Nicolau para detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino, o hacer el autoexamen de la mama o las mamografías
como para detectar tempranamente el cáncer de mama. En pediatría, o por ejemplo, en cáncer de mama, ¿no? Si tienen las alteraciones del BCRA, ¿no? Si tiene más de dos familiares directos con cáncer de mama y le haces a la persona la mutación, ya, incluso sin tener cáncer, en algunos lugares hay tratamientos más invasivos con la intención de prevenir que esa persona desarrolle el problema, ¿no? En cáncer pediátrico realmente no, como les mencioné, no hablamos de prevención, por lo menos prevención primaria, porque no hay una medida que evite que una persona tenga cáncer a esa edad, eh, salvo pues la vacunación que hablamos, ¿no? De papiloma y hepatitis, pero eso es para cáncer de adulto. Lo que hablamos es de detección temprana. Y la pregunta es, ¿si es posible? Sí. Si lo vemos de una manera rutinaria, sí es posible. ¿Mediante qué? Mediante la evaluación pediátrica general, pero tiene que ser una evaluación dirigida y por una persona entrenada, ¿no? Como les dije, aquí lo importante es el seguimiento. El que pasa es que nuestra población, por lo menos, tiene un seguimiento más o menos cercano los primeros 3, 4 años de vida porque tiene un tema de inmunizaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar ese momento de las inmunizaciones para hacer evaluaciones médicas, ¿no? No me refiero tanto a exámenes, sino a evaluación, entrevistas, por ahí algún examen muy general, pero, pero lo que importa aquí es el seguimiento. Y quienes están más desprotegidos son la población que supera los 5 años, porque los menores por lo menos van por la vacuna, ¿no? Tienen que ir a vacunarse, pero los mayores, si se enferman, van a la farmacia o la tía los medica y solo acuden al médico cuando hay un problema mayor, cuando ya el papá siente que no lo puede resolver, ¿no? Por ejemplo, a mí hace dos guardias, hace 2 o 3 noches me pasó que una mamá que tiene su hijo con leucemia en mantenimiento, ¿no? O sea, y vive en Lima, o sea, ni siquiera vive en provincia, y el niño estando estable ya tenía 2 días de dolor. Entonces la mamá, sabiendo que su hijo tiene cáncer, sabiendo que es un niño que tienes que tratar con mucho cuidado, o sea, que tienes que ser muy delicado en su cuidado, lo tuvo en casa 2 días con dolor de barriga y lo trajo en una silla de ruedas y solamente lo trajo diciendo que tiene dolor. Y cuando uno le tocaba el abdomen ya estaba hecho una tabla. Ese niño estaba con un cuadro de apendicitis aguda. ¿Qué es lo que había pasado? Que la mamá le había dado pues su buscapina, su panadol, sus antibióticos, lo había llevado a la farmacia, pero nunca lo trajo al hospital. Y ya lo trajo al hospital porque la mamá ya había hecho el diagnóstico de apendicitis. O sea, la señora ya sabía que su hijo tenía algo que no se iba a solucionar con pastillas, ¿no? Y si nosotros nos ponemos en ese escenario, los papás necesitan ser educados y eso va desde pequeño, ¿no? Tenemos un tema como sociedad que tiene que ver con la educación, entonces nosotros no tenemos una conducta preventiva en líneas generales como la población. Entonces, lo importante aquí son las evaluaciones de rutina, acudir al médico tempranamente cuando uno no tiene síntomas y acudir a lugares especializados, ¿no? Y si ya pasamos a la otra parte, que es la parte novedosa, es algo que tampoco se aplica en otras poblaciones. Si hay centros que por un tema de investigación, o sea, por solamente un tema académico, hacen estudios pues de secuenciamiento, de sangre de cordón, ¿no? En los cuales buscan algunas mutaciones relacionadas al cáncer y por ahí pueden hacer algún consejo genético. Pero esa no es una rutina, ¿no? Generalmente lo que vemos nosotros en la consulta cuando es un tema de una consulta común y corriente preventiva oncológica, lo primero que pregunta la mamá o el papá es qué prueba le puedo hacer a mi hijo para detectar tempranamente el cáncer y lamentablemente cientos reales no hay, no existe. Lo que importa es el seguimiento. Tampoco no vamos a pasar haciéndole resonancias todos los años o haciéndole alguna prueba que aumente la morbilidad del paciente, ¿no? Entonces, todo depende del seguimiento y la evaluación continua del paciente, ¿no? Y eso va a depender de nosotros, es un compromiso también de nosotros como profesionales de salud, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, en el chat está viendo el agradecimiento de los participantes de la charla de hoy día. Eh, le- Hay bastantes participantes que no son solo del Perú, sino también de otras partes del mundo, de América Latina, de Centroamérica. Y bueno, muchas gracias por darse el tiempo de exponernos este tema que la verdad es muy interesante, muy bonito y como usted dice, hay que también informarnos para tener una cultura de prevención. Muchas gracias, doctor. Más bien, chicos, se me escucha. Lo que le pediría, por favor, es si pueden prender sus camaritas para una foto final. También, doctor, si podría
prender su cámara. Chicos, aún no se da la palabra clave hasta que nos tomemos las fotos, así que por favor todos prendan sus cámaras. Doctor, ¿podría dejar de compartir su pantalla para que nos veamos todos, Sí, claro, por dame un favor? segundo. Muchas gracias. ¿Y ya tomaste la foto? Todavía varios están prendiendo sus cámaras. A ver, chicos, prendan. Prendan Ahí sí sus estamos cámaras bien. para que puedan ir a descansar. Ok. Ahí están prendiendo un ratito. Ya. Ya lo voy a tomar por dos secciones porque somos bastantes. A ver, a la primera parte, bueno, todos sonrían igual, chicos, para que estén ahí. Uno, dos, tres. A ver, ya. Ahora el segundo grupo. Uno, dos y tres. Ya está, chicos. Ya, ya está en la fotito. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por tomarse el tiempo de darnos la ponencia. Le agradecemos de parte de SOCEMI, de la Sociedad de Estudiantes de Medicina ICA, y de SOCIEM USMP, de la Universidad de San Martín de Porres, por la charla de hoy día. Ahorita mi compañera les va a pasar la palabra clave para que puedan resolver su post-test. Sí. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos la ponencia. La palabra clave es INEM, I-N-E-N, todo en minúscula, por favor. Es importante que la pongan porque si no, no van a poder seguir a la siguiente sección del post-test y no van a poder llenarlo. Recuerden que solamente quienes han llenado el pretest pueden llenar el post-test y que deben de probar 3 de 5 para poder recibir el certificado. Muchas gracias, chicos. Ah, sí, INEN. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. INEN. Ajá, exacto, como lo escribió. No, todo en minúsculas, chicos, por favor.